Perfecto, hoy vamos a aprender cómo utilizar Excel. Para poder saber cómo vamos a utilizar Excel, debemos de conocer lo más básico, que sería una celda. Una celda es la unidad más pequeña de Excel. ¿De qué está conformada una celda? De una columna y una fila, y se encuentra ubicada en cierto espacio de Excel. Perfecto. Para poder entender esto mejor, enfoquémonos en una de nuestras celdas. Digamos que nuestra celda ubicada en G3. ¿Por qué G3? Porque está en nuestra columna G y se encuentra ubicada en nuestra fila 3. Es por eso que esta pequeña celda la conocemos como la celda G3. Muy bien. Ahora que conocemos esta información básica, podemos avanzar. ¿Qué es lo que podemos hacer en estas celdas? Bueno, pues podemos crear fórmulas. Fórmulas que nos permita o que nos facilite el trabajo matemático. Por ejemplo, aquí podemos observar que tenemos ciertos artículos en nuestra columna de artículo. A la derecha tenemos la cantidad de los artículos que tenemos y el precio. Y tenemos que calcular el subtotal. Para poder calcular el subtotal, nosotros tenemos que multiplicar el precio unitario, que nos lo dice nuestra celda C2, para el ejemplo del artículo goma, con la cantidad, que sería la celda B2, donde nos indica la cantidad. En este caso, la cantidad es 74 para el artículo goma y el precio unitario es 2. Muy bien. ¿Cómo es que vamos a descifrar su subtotal? Por medio de una fórmula. Para crear una fórmula se debe comenzar siempre con el signo igual. Muy bien. Una vez que tenemos el signo igual, vamos a multiplicar lo que hay en C2, que es el precio, con lo que hay en B2, que es la cantidad. Cuando nosotros ponemos igual, la ubicación de la celda por, que sería la suma, o más bien la operación básica que vamos a realizar, que en este caso es una multiplicación, por la cantidad que se encuentra en la ubicación C2, entonces nos da el resultado que nosotros estamos buscando. Estamos buscando un subtotal, que lo obtenemos por la multiplicación de un precio por la cantidad. Arrastramos la información. Nosotros calcular el IVA, lo que tenemos que hacer es multiplicar nuestro subtotal por el 0.16%. Pues ¿cómo hacemos esto? Recordemos, siempre debemos empezar con un igual, signo igual, para que nuestra celda para que Excel identifique que es una función. Perfecto. Pues pongamos el igual. Tomemos nuestra ubicación subtotal, que en este caso para el artículo goma es D2. Entonces, igual D2 multiplicado por el 16% nos va a brindar el resultado que queremos. Muy bien, espero hayas entendido cómo utilizar las fórmulas básicas en Excel. Espero que esto te sirva. Perfecto, continuemos aprendiendo acerca de las fórmulas de Excel. Para empezar, en este nuevo tutorial, o en esta nueva parte del tutorial, vamos a aprender a cómo utilizar la función si y si fecha. Son dos funciones diferentes que nos permiten hacer dos cosas totalmente diferentes. Por ejemplo, la función si nos permite comparar una condición y si esta condición se cumple, entonces realiza cierta acción. Pero si dicha condición es falsa, entonces realiza algo diferente. Para nosotros poder realizar esta función si, tiene una forma que debemos seguir. Esta forma está dada por igual, ya que hemos dicho previamente que cualquier fórmula se inicia con el signo igual. Entonces, comenzamos con igual. Y después la estructura nos dice que tenemos que colocar sí, la palabra sí. Igual sí, se abre paréntesis,
Lo primero que va dentro del paréntesis es la lógica condicional, es decir, nuestra condición. ¿Qué es lo que queremos que se cumpla? Una vez que colocamos la condición lógica, se pone una coma para especificar que ha terminado la condición lógica, espacio, seguido de qué pasará si esta condición se cumple. En este segundo espacio es para decir qué es lo que yo quiero que suceda si la condición se llega a cumplir. Coma. Si es falsa, entonces ¿qué es lo que va a suceder? Una vez que se coloque lo falso, se cierra paréntesis y se termina la función sí. Pongamos un ejemplo para entender un poco mejor. Muy bien. En el ejemplo aquí tenemos una base de datos donde nos muestra una sección con todos los nombres de ciertos empleados. Nos muestra su sueldo en la segunda columna y en la tercera columna nos muestra su edad. Perfecto. La cuarta columna G nos muestra una columna de bono. Este bono solamente se le va a dar a las personas que tengan un sueldo mayor a 6,000 pesos. Entonces, lo que yo estoy diciendo tiene una condición. Para que yo ofrezca este bono, tiene que cumplir que el sueldo sea mayor a 6,000 pesos. Entonces, una vez entendido esto, se coloca igual, sí, se abre paréntesis y nuestra condición lógica sería que nuestra celda sueldo, que en este caso es E2, sea mayor o igual a 6,000 pesos, porque nuestro sueldo debe ser mayor o igual a 6,000 pesos. Se pone nuestra coma para especificar que se terminó nuestra condición lógica y se continúa con qué es lo que va a pasar si esta condición se cumple. Tenemos en paréntesis una operación. La operación es que el sueldo se multiplique por el 15%, que es el bono que se le va a otorgar. Muy bien. Se cierra el paréntesis para especificar que esa es toda la operación que se va a cumplir. Se le pone coma para continuar con el valor falso. En este caso, pues si es falso, quiero que me arroje un 0. Y cierro paréntesis y se termina mi función. Al yo poner Enter, me proporciona un 0 para todos aquellos sueldos que no sean mayor a 6,000. Y si ustedes pueden observar, aquellos sueldos como Adam, que es mayor a 6,000, se proporciona el bono que se le va a otorgar. Perfecto. Pues en esta parte del tutorial aprendieron a cómo utilizar nuestra función sí. Recordemos. Muy bien. En esta nueva etapa del proceso de enseñanza Excel, vamos a aprender a cómo utilizar la fórmula sí fecha. Muy bien. Pues comencemos por cómo cambiar un formato fecha a un número o un formato numérico. Donde dice fecha, la celda A2, yo coloqué más bien mi fecha de nacimiento. Y en inicio le puse borrar formato, lo cual está representado en inicio aquí. Borrar formato. Cuando yo le coloqué borrar formato, me arrojó un número que representa mi fecha de nacimiento. En cualquier momento yo puedo cambiar este número a mi fecha de nacimiento. Bueno, la segunda etapa es suma. ¿Por qué suma? Yo quiero saber cuántos días había vivido o cuántos días fueron desde mi fecha de nacimiento más un cierto número base. El número base va a ser 1754. Después de 1750 días vividos, pues ¿cuál sería la suma total de eso? Pues yo agarro la celda A2 que representa mi fecha de nacimiento y le sumo el número base 1754. Estos son los días vividos desde mi fecha de nacimiento después de 1754 días después de mi fecha de nacimiento. Ahora, aquí viene lo interesante. En esta celda años yo voy a utilizar la función si fecha para determinar cuántos años había vivido después de esos 1754 días después de mi fecha de nacimiento. Lo que yo hago aquí es colocar el igual, signo de igual, ya que habíamos dicho previamente que siempre se coloca en inicio para determinar que es una fórmula. Lo que yo hago es coloco el igual, pongo mi función si fecha, abro paréntesis. En el primer término o en el primer rango, que lo que necesito colocar es mi fecha o mi dato a comparar. En este caso sería la suma, que son los días que quiero verificar o saber cuántos días he vivido. Entonces coloco la celda A2 después del paréntesis de si fecha,
después coloco con qué lo estoy comparando. Lo estoy comparando a la fecha de hoy. No tengo que especificar qué día es hoy, sino poner hoy y paréntesis en blanco. Si abres paréntesis y lo cierras sin colocar nada entre medias, comilla, y pones ahí en qué lo quieres, en años, en meses o en días. Está representado en las siglas en inglés, así que si es años colocarías la Y, si es meses colocarías la M, si es días colocarías la D. En este caso yo lo quiero en años y me representa que son 14 años, los cuales yo viví a partir del día 1754 después de haber nacido. Esto mismo quiero convertirlo en meses. Básicamente es la misma función. Coloco igual, sí, fecha, abro paréntesis, pongo la fecha a comparar, que es esta de 3620 días, coma, lo comparo con la fecha de hoy, no coloco la fecha, sino que pongo la palabra hoy y abro paréntesis y lo cierro, coma, y pongo M de mes para que me arroje el resultado en meses, lo cual equivale a 177 meses. Muy bien, pues espero que hayan aprendido un poco más a cómo utilizar la fórmula o la función si fecha para Excel. Perfecto, pues seguimos avanzando con las funciones de Excel. Ahora lo que vamos a ver en esta nueva etapa del tutorial de Excel es cómo sacar los máximos, mínimos, promedio y cómo contar, cuándo contar. Entonces empecemos con mínimos y máximos. Aquí, para nosotros desarrollar la función mínimo y máximo se debe iniciar con el signo igual, se coloca la abreviación de mínimo que es MIN, se abre paréntesis y simplemente se pone el rango de las celdas que se quiere evaluar. Por ejemplo, en este caso queremos evaluar el mínimo del salario. Entonces aquí tenemos nuestra columna de salario. Hay 512 espacios o 512 salarios, diferentes salarios. Entonces, como no vamos a arrastrar hasta 512, sabemos que con 2 puntos se puede juntar o determinar desde el 2 hasta el 512. Es donde va a evaluar. Es muy simple, entonces solo colocamos igual. Ponemos la abreviación de mínimo, MIN, se abre paréntesis y se coloca el rango donde se va a evaluar. En este caso sería la columna B2, que es donde inicia el salario, hasta la columna B512, que es el último salario que tenemos registrado en nuestra base de datos. Le damos Enter y nos arroja el mínimo, el salario mínimo, la cantidad más pequeña de la persona que generó menos ingresos, que en este caso es de la cantidad de 2.622. Ahora el siguiente pues es máximo. Es exactamente lo mismo, solo que la abreviación se cambia con MAX. Es decir, vamos a evaluar en el salario de igual manera. Ponemos igual, MAX, se abre paréntesis, se pone el mismo rango B2 a B512 y nos arroja ahora el máximo, que en este caso es de 33.248.000. Y ahora, ¿cómo desarrollar un promedio? Pues simplemente volvemos a cambiar la abreviación. Ponemos igual, promedio, y elegimos el rango, que en este caso vamos a hacer el rango del salario, el promedio del salario, pues sigue siendo B2 a 512. Y vamos a ver, en este caso aquí está en inglés, por eso dice average, pero si no se cambia por la palabra promedio, todo igual. Igual a promedio, igual a B2 hasta B512. Muy bien. En este caso todo se mantiene igual. Si ustedes checan aquí las fórmulas, en el mínimo, pues es igual, mínimo, B2 a B512. Máximo, pues es lo mismo, igual, pero máximo de B2 a B512 porque estamos evaluando en el mismo rango. El promedio del salario o del sueldo es igual promedio a B2 a B512, que es donde estamos evaluando. Ahora el promedio de edad. Lo único que cambiaríamos es el celda de rango. Es igual promedio. Y ahora vamos a evaluar en un rango diferente. Este rango es el de edad. Ok, eso chequemos. El rango de edad está determinado por la columna D. Entonces, empieza desde D2 hasta D512. Promedio, edad. Ven, aquí lo único que varió, en vez de la palabra clave, sería el rango, que estamos evaluando en uno diferente.
Y ahora determinemos el máximo de la edad, pues simplemente es lo mismo. Vamos a determinar igual a máximo y el único que cambiaría es el rango. Ahora es la columna D donde estaríamos evaluando. Pues básicamente está muy simple, el promedio, el mínimo y el máximo son funciones muy simples, no tienen nada de complejo. Ahora en contar es solo recordar cuál es la abreviación para nosotros llamar o ejecutar la fórmula de contar. Cuando queremos nosotros contar, pues se pone muy fácil. Para eso se pone igual, se pone contar, se abre paréntesis y se pone el rango. Como aquí es empleados, la columna A es donde nos dice todos los empleados. La columna A2 a 512 son todos los empleados que son. Entonces, si cuenta, son 511 empleados. Ahora, existe la de contar sí. Sí es poner ya una condición. Entonces, solamente va a contar si se cumple cierto criterio. Entonces, un ejemplo de esto es contar a los empleados que son mayores de edad. Entonces, va a contar sí, solamente si son mayores de 18 años. Para desarrollar esto, pues se pone el igual y en vez de solo colocar la palabra contar, vamos a poner contar sí. Al nosotros poner contar sí y abrir paréntesis, se pone el rango donde se va a evaluar. Se continúa poniendo eso, que sería D2 a D502. Estamos evaluando, en este caso, la edad. La columna de edad. Se pone coma para poner ahora sí el criterio. O más bien, la condición. Sería la condición. Se va a contar si es mayor o igual a 18. Entonces, ponemos el rango, coma, la condición, se cierra paréntesis y solamente cuenta a aquellos que son mayores de 18. Muy bien, pues espero que les haya quedado claro en esta nueva etapa o en este nuevo paso de las fórmulas de Excel. Aprendimos cómo utilizar máximos, mínimos, promedio y contar. Y aparte contar solamente cuando cumpla cierta condición.